alto. Hay un mundo invisible que opera constantemente alrededor de nosotros. Un mundo que busca rastrear nuestros pasos, analizar nuestras decisiones y anticipar nuestros movimientos. La brujería no es una fábula ni una superstición del pasado, sino una estrategia vigente del enemigo para vigilar y controlar el destino de las personas, intentando torcer el propósito divino que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. El rastreo espiritual no es un concepto nuevo, ya que desde los tiempos antiguos los enemigos del pueblo de Dios utilizaron métodos de adivinación y de manipulación para intentar descubrir sus planes. En Números 22 encontramos la historia de Balac, rey de Moab, que buscó al profeta Balaam para maldecir a Israel. El interés de Balac no era solo lanzar palabras de maldición, sino también vigilar los movimientos del pueblo y debilitarlo espiritualmente para vencerlo en la batalla. Este relato muestra cómo desde la antigüedad existía un deseo por observar, rastrear y manipular los pasos de los hijos de Dios. Sin embargo, también revela una verdad aún más poderosa. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Cuando Balaam intentó pronunciar palabras de destrucción, el Espíritu de Dios lo obligó a bendecir, declarando en Números 23:20, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Esta escena no solo demuestra la protección de Dios, sino que también nos recuerda que la brujería opera observando y rastreando, aunque jamás podrá superar la autoridad del Altísimo. En los tiempos actuales ese rastreo adopta formas distintas, pero su raíz es la misma. Muchos testimonios narran cómo personas sienten que sus vidas están vigiladas por fuerzas que no entienden. Como si alguien supiera sus decisiones antes de que las tomen. Otros describen sueños recurrentes, donde animales aparecen de manera extraña, siguiéndolos o mirándolos fijamente, generando inquietud en su espíritu. En la superficie esto podría parecer fruto de la imaginación, pero cuando lo ponemos a la luz de las Escrituras comprendemos que existen huestes espirituales que buscan señales y puntos de entrada para operar. Satanás mismo, en el libro de Job, se presenta delante de Dios después de recorrer la tierra de un lado a otro. Job 1:7 lo describe claramente cuando Dios le pregunta de dónde viene. Y él responde, de rodear la tierra y de andar por ella. Ese movimiento continuo muestra que hay un interés constante en rastrear, en observar y en intentar encontrar grietas en la vida de los creyentes. No es casualidad que Pedro lo confirme en 1 Pedro 5:8 diciendo, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No lo hace al azar, lo hace porque vigila, porque observa, porque rastrea. En este contexto, los animales utilizados en rituales de brujería adquieren un simbolismo particular. No se trata simplemente de criaturas creadas por Dios, que en sí mismas no tienen culpa ni poder propio, sino de cómo el enemigo intenta usarlas como canales de energía espiritual para llevar a cabo sus planes. El enemigo es imitador, nunca creador. Dios, en su soberanía, utiliza la creación para revelar su gloria, pero el adversario intenta corromper esa creación para fines oscuros. Así como el Espíritu Santo descendió en forma de paloma en el bautismo de Jesús, representando pureza, paz y presencia divina, la brujería intenta usar aves, mamíferos u otros animales como instrumentos de vigilancia espiritual. Lo que Dios creó para bien, el enemigo distorsiona para mal. Y es en esa distorsión donde entra el concepto del rastreo a través de animales que operan como símbolos, como vigilantes y como supuestos guardianes de portales espirituales.
No es casualidad que en Levítico 19:26 Dios ordenara a su pueblo: no practicaréis la adivinación ni la hechicería. Esta advertencia tenía un trasfondo profundo, porque en esas prácticas los pueblos paganos recurrían a señales en animales, aves y otros elementos naturales para supuestamente conocer el futuro o vigilar los caminos de sus enemigos. Dios sabía que el contacto con ese mundo no solo era abominable, sino que también habría puertas espirituales peligrosas que podían esclavizar a quienes participaran en ellas. Por eso, cada vez que Israel se acercaba a la idolatría y a las costumbres de las naciones vecinas, caía en prácticas de rastreo y observación espiritual que lo alejaban del propósito divino. El profeta Isaías reprendió fuertemente estas prácticas en Isaías 47:13 al decir: te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te salven los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Aquí se expone la inutilidad de quienes intentan rastrear a través de símbolos, animales o astros, porque al final su poder es nulo delante de la grandeza del Señor. Es importante entender que el rastreo espiritual tiene un propósito específico: anticipar y obstaculizar el plan de Dios en tu vida. Cuando un brujo o hechicero invoca un animal para seguir tus movimientos, lo que realmente está buscando es establecer un punto de contacto con tu destino. Es una vigilancia espiritual destinada a provocar miedo, a sembrar confusión y a hacerte creer que estás a merced de fuerzas que no puedes controlar. Pero aquí está la verdad que rompe toda cadena. El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121, 5 a 8. Mientras el enemigo busca imitar la vigilancia de Dios con un rastreo oscuro, la palabra nos asegura que el verdadero vigía de nuestra vida es el Altísimo, que nunca duerme ni se adormece. Cuando estudiamos la historia de los patriarcas, notamos que muchos de ellos enfrentaron vigilancia espiritual. El faraón, en tiempos de Moisés, consultaba a sus magos y encantadores para anticipar las señales de los cielos. Nabucodonosor tenía en su corte a astrólogos y adivinos para interpretar sueños y vigilar lo que estaba por venir. Sin embargo, en cada ocasión, Dios levantó a sus siervos para demostrar que la sabiduría divina supera cualquier rastreo humano o demoníaco. Daniel, por ejemplo, interpretó sueños que los sabios de Babilonia no pudieron descifrar, mostrando que solo el Dios del cielo revela lo profundo y lo escondido. Daniel 2:22 lo confirma al decir: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Esto nos enseña que aunque el enemigo intente vigilar y rastrear, es Dios quien revela los secretos y quien tiene el control absoluto del futuro. El rastreo espiritual también puede manifestarse en formas más sutiles, como la opresión emocional o la sensación constante de estar siendo observado. Muchas personas describen cómo, después de haber estado expuestas a ambientes de ocultismo o brujería, sienten que algo las sigue, que alguien las vigila en sueños o incluso en la vida diaria. Esas experiencias no deben ser minimizadas ni tratadas como simple sugestión, porque reflejan una realidad espiritual donde espíritus de control intentan establecer dominio. Pero la buena noticia es que Cristo vino a libertar a los cautivos y a romper toda cadena de opresión. Lucas 4:18 declara la misión de Jesús con estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí está la respuesta frente a todo rastreo. El Espíritu de Dios trae libertad, vista espiritual y protección que ningún poder de las tinieblas puede imitar. En este primer bloque de nuestro tema es esencial recalcar que los animales en sí mismos no tienen culpa ni poder. No es el cuervo, ni el búho, ni el gato, ni el perro el que trae la maldición, sino el uso distorsionado que la brujería hace de ellos como símbolos de rastreo. La estrategia del enemigo siempre ha sido disfrazar lo espiritual con lo natural, hacer parecer que un simple animal tiene la capacidad de observar y controlar, cuando en realidad es un espíritu maligno el que intenta operar detrás de esa imagen. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Lo mismo sucede con el rastreo. Lo que parece natural esconde una raíz espiritual y lo que parece inofensivo busca abrir una puerta de influencia maligna. La clave está en discernir con los ojos de la fe y aferrarse a la palabra que ilumina nuestro camino. Así como las brujas intentan vigilar y rastrear utilizando símbolos, también Dios promete un rastreo divino sobre sus hijos, pero no para destruirlos, sino para cuidarlos. En Salmo 139, versículos 1 a 3, David declara con asombro: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Esta vigilancia de Dios no produce miedo, sino seguridad, porque nos asegura que estamos bajo su mirada constante, una mirada que protege, guía y sostiene. Mientras el enemigo pretende seguir tus pasos para atraparte, el Señor sigue tus pasos para guardarte en su propósito eterno. En conclusión de esta primera parte, comprender la raíz espiritual del rastreo es vital para desenmascarar las estrategias del enemigo. No se trata de supersticiones ni de fantasías, sino de una guerra real en la que los hijos de Dios no deben permanecer ignorantes. El enemigo observa, pero su observación no tiene poder frente a la sangre de Cristo. Él rastrea, pero su rastreo se convierte en vano cuando nos cubrimos bajo las promesas de Dios. Cada intento de las tinieblas por vigilar tu vida debe recordarte que tu verdadera cobertura está en las manos del Todopoderoso y que ningún animal, símbolo o espíritu puede alterar el destino que el Señor ya ha trazado para ti desde antes de que nacieras. Jeremías 29:11 lo confirma con palabras de esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esa es la verdad que desmantela toda obra del rastreo espiritual. Y esa es la base que necesitamos para continuar avanzando hacia lo que revelaremos en las próximas partes de este estudio. El cuervo ha sido una de las aves más enigmáticas y cargadas de simbolismo a lo largo de la historia, utilizado en múltiples culturas como un mensajero entre el mundo visible y el mundo oculto. En la práctica de la brujería se le ha asociado con la transmisión de maldiciones, con el rastreo de movimientos y con la vigilancia espiritual que busca anticipar y controlar los destinos. Lo interesante es que la Biblia misma hace referencia a los cuervos en distintos momentos y al hacerlo nos ofrece un contraste profundo entre cómo el enemigo intenta distorsionar la creación de Dios y cómo el Creador transforma lo que parece oscuro en instrumento de provisión y de enseñanza. Cuando comprendemos este contraste podemos discernir el trasfondo espiritual
que se esconde en el uso de esta ave dentro de rituales de rastreo. La primera vez que encontramos al cuervo en la Escritura es en la historia de Noé. Después del diluvio, Noé envió un cuervo para observar si las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Génesis 8:7 relata que salió el cuervo, el cual estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Aquí el cuervo aparece como un observador, un vigilante que sobrevuela y que no regresa con la misma fidelidad que la paloma que fue enviada posteriormente. Este detalle es clave porque mientras la paloma se convierte en un símbolo de paz y esperanza, el cuervo se relaciona con lo incierto, con lo que permanece rondando, con lo que no ofrece una respuesta clara. En este relato encontramos un eco del papel que se le atribuye en la brujería. Un animal que ronda, que observa y que transmite señales de oscuridad. Sin embargo, Dios no permitió que ese simbolismo quedara atado al dominio de las tinieblas. Más adelante, en la historia del profeta Elías, los cuervos fueron instrumentos de provisión divina. En el primer Rey 17, 4-6, leemos: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Esta escena es poderosa porque muestra cómo Dios, en su soberanía, puede usar incluso lo que parece oscuro como canal de bendición para sus hijos. Mientras en la brujería el cuervo es visto como mensajero de maldiciones, en las manos de Dios se convierte en mensajero de sustento. Este contraste revela una verdad fundamental. El enemigo puede intentar pervertir símbolos, pero jamás podrá cambiar el propósito original que Dios ha dado a su creación. Aún así, el hecho de que Dios use al cuervo para bendecir a su profeta no borra la realidad de que el adversario lo utiliza en contextos de oscuridad. En muchas culturas antiguas se creía que el cuervo estaba vinculado con la muerte y con los campos de batalla, siempre rondando alrededor de los caídos. Esto encuentra resonancia en pasajes proféticos, donde se lo menciona en contextos de juicio. En Isaías 34:11, hablando sobre la desolación de Edom, se declara: se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Esta imagen asocia al cuervo con escenarios de destrucción, con lugares abandonados a la maldición. La Escritura misma lo sitúa como símbolo de ruina, cuando las naciones se apartan de Dios. Este punto es vital para comprender por qué en la brujería se le considera un animal apto para aportar mensajes de oscuridad y para vigilar los caminos de aquellos que desean dañar. El rastreo espiritual a través del cuervo se fundamenta en esa capacidad simbólica del ave de sobrevolar, de mirar desde lo alto, de posarse en lugares elevados para observar lo que sucede debajo. El enemigo toma esta imagen y la utiliza como canal de vigilancia, invocando a través de rituales la idea de que el cuervo puede seguir a una persona, rondar su hogar y transmitir información al mundo espiritual. Esto es un intento de imitar lo que solo Dios puede hacer. El Salmo 33, 13-14, afirma: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Solo Dios posee la verdadera omnisciencia y la capacidad de vigilar los pasos de cada ser humano. El uso del cuervo en la brujería no es más que un reflejo distorsionado, un eco falso que busca intimidar y sembrar temor. Cuando entendemos este simbolismo, nos damos cuenta de que la batalla no es contra el animal en sí, sino contra el espíritu que se esconde detrás de su uso en la oscuridad. Proverbios 26:2 lo expresa
con claridad al decir: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esto significa que el intento del enemigo de lanzar maldiciones y de vigilar a través de símbolos como el cuervo no tiene poder sobre aquellos que permanecen en la cobertura de Dios. Una maldición no puede prosperar contra el que ha sido redimido y sellado por la sangre del Cordero. Lo que para el mundo es motivo de temor, para el creyente se convierte en ocasión para reafirmar la victoria que Cristo obtuvo en la cruz. La figura del cuervo también es utilizada en el libro de Proverbios como imagen de juicio contra la desobediencia. En Proverbios 30:17 leemos: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Este pasaje muestra al cuervo como ejecutor de consecuencias contra la rebeldía. En el plano espiritual, esta imagen refuerza la asociación del cuervo con la vigilancia y con el castigo. Algo que la brujería aprovecha para infundir miedo y dominio. Pero al mismo tiempo nos recuerda que el único juez verdadero es Dios y que ninguna fuerza puede usurpar su autoridad sobre la vida del creyente. Es fundamental recordar que la Escritura no presenta a los cuervos únicamente como símbolos de destrucción. En el Salmo 147:9 encontramos que Dios da alimento al ganado y a los hijos de los cuervos cuando claman. Incluso en la naturaleza, Dios sostiene a todas sus criaturas, aun a aquellas que el hombre asocia con lo oscuro. Jesús mismo, en Lucas 12:24, utiliza al cuervo como ejemplo de la providencia divina. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Aquí el mensaje es claro. Aunque en la brujería el cuervo sea símbolo de rastreo y maldición, en la visión de Dios es una criatura que Él sustenta y que sirve para recordarnos la seguridad de su provisión. Este contraste anula el temor porque demuestra que aún lo que el enemigo utiliza como instrumento de amenaza, Dios lo emplea para testificar de su cuidado. La utilización del cuervo como mensajero de maldiciones también refleja la intención del enemigo de crear falsos mensajeros que imiten la voz de Dios. En Apocalipsis 18:2, cuando se describe la caída de Babilonia, se dice: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. La asociación de aves con espíritus inmundos tiene un paralelismo directo con la práctica de invocar animales como canales de rastreo. Es la expresión simbólica de un espacio corrompido donde lo impuro pretende tomar la forma de lo sagrado. Pero la caída de Babilonia también nos recuerda que todo sistema de maldad tiene un final y que la victoria de Cristo es absoluta. El cuervo entonces se convierte en un ejemplo perfecto de cómo el enemigo busca pervertir los símbolos. Donde Dios muestra provisión, el adversario quiere infundir maldición. Donde Dios utiliza al cuervo para sustentar a su profeta, el enemigo lo usa para transmitir vigilancia y temor. Pero siempre que el enemigo actúa, la palabra de Dios lo expone y lo derrota. Isaías 54:17 declara con poder: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. El cuervo en manos del enemigo puede parecer un arma, pero esa arma no prospera contra los que están bajo la cobertura del Altísimo. La realidad del rastreo a través del cuervo
no debe ser vista como motivo de desesperación, sino como recordatorio de que el enemigo siempre opera en la falsificación. Mientras los brujos intentan enviar aves de maldición, Dios envía su espíritu para dar vida y dirección. Mientras la brujería quiere utilizar lo creado para vigilar, Dios utiliza lo creado para proveer y bendecir. Y mientras las tinieblas quieren proyectar un mensajero de oscuridad, el Evangelio proclama que tenemos al Espíritu Santo como verdadero consolador y guía. Juan 14:26 lo confirma. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El contraste no puede ser más evidente. Donde el enemigo envía cuervos de temor, Dios envía al Espíritu de verdad. Comprender el simbolismo del cuervo dentro del rastreo espiritual nos prepara para discernir las estrategias del adversario. No se trata de temerle a un ave, sino de reconocer que detrás de su uso en la brujería hay un intento de suplantar la vigilancia de Dios. El creyente no debe vivir bajo el miedo a ser observado por fuerzas ocultas, sino bajo la certeza de que está siendo guardado por el Señor, que ve todo y que conoce hasta el más mínimo detalle de su vida. El Salmo 121 nos asegura que Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Esta verdad desarma cualquier intento de vigilancia espiritual oscura. En definitiva, el cuervo es un recordatorio de la batalla entre la imitación del enemigo y la autenticidad de Dios. Lo que en la brujería es símbolo de rastreo y maldición, en la palabra es transformado en testimonio de provisión y cuidado. Lo que el adversario utiliza para vigilar, el Señor lo utiliza para mostrar su soberanía. Y aunque los cuervos puedan ser invocados como mensajeros de oscuridad, ninguna de esas prácticas tiene poder sobre la vida de quienes han sido rescatados por Cristo. La victoria está asegurada porque la luz siempre prevalece sobre las tinieblas y la voz de Dios siempre resuena por encima de los falsos mensajes del enemigo. El búho ha sido considerado desde tiempos antiguos como un símbolo de misterio, de visión en la oscuridad y de vigilancia nocturna. En la práctica de la brujería, esta ave se asocia con la capacidad de observar en la penumbra lo que para otros permanece oculto. Se le atribuye el poder de ser guardián de secretos y vigilante de caminos espirituales que se mueven en la noche. El hecho de que pueda ver cuando otros no ven, lo ha convertido en una figura utilizada en rituales de rastreo, como si fuese un centinela que nunca duerme, observando a aquellos sobre quienes se invocan fuerzas ocultas. Sin embargo, al analizarlo desde la perspectiva bíblica, descubrimos que toda visión de la oscuridad atribuida a estas aves no es más que una imitación del verdadero atributo de Dios, quien es luz y delante de quien ninguna sombra puede prevalecer. En las Escrituras el búho aparece en pasajes donde se describe la desolación y la ruina. En Isaías 34:11, hablando del juicio de Dios sobre Edom, se declara que la lechuza y el búho morarán en la tierra devastada. Este versículo vincula al búho con paisajes de soledad y abandono, reflejando su simbolismo como criatura asociada con la oscuridad y con lugares donde la vida ha desaparecido. Del mismo modo, en Jeremías 50:39, refiriéndose a la caída de Babilonia, se dice que allí habitarán las hienas con los búhos, mostrando nuevamente su relación con lo que es árido, desolado y apartado de la bendición. El uso del búho en la brujería no es casual, pues su imagen se conecta con la idea de la noche y con espacios que carecen de vida.
En la cosmovisión de la oscuridad, esta ave se convierte en un guardián de esos lugares, un vigilante nocturno que representa la persistencia de lo oculto. Sin embargo, la palabra nos enseña que incluso aquello que parece tener dominio en la oscuridad no puede prevalecer frente a la luz de Dios. En el Salmo 139, versículos 11 a 12, David expresa: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Estas palabras anulan toda pretensión del enemigo de utilizar símbolos como el búho para establecer vigilancia en la oscuridad. La noche, con todo su silencio y su misterio, no puede esconder nada de los ojos del Señor. Aunque la brujería intente invocar visiones nocturnas a través de esta ave, la luz de Dios disipa toda tiniebla y revela lo oculto. El rastreo espiritual que se atribuye al búho se basa en la creencia de que su mirada penetrante en la oscuridad es capaz de seguir los pasos de las personas durante la noche. Se le considera como un emisario que observa silenciosamente y que transmite información al mundo espiritual sobre quienes son objeto de vigilancia. Esta práctica es un intento de replicar la verdad bíblica de que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Como enseña Proverbios 15:3, el enemigo busca suplantar esta realidad presentando falsos vigilantes que pretenden hacer lo mismo. Pero solo Dios posee la omnipresencia y la omnisciencia que permiten conocer cada detalle de la vida humana. El búho en los rituales no es más que un instrumento usado para infundir temor y para reforzar la idea de que la oscuridad tiene poder propio. En Job 12:22 se dice que Dios descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Esta declaración es clave para entender que ninguna vigilancia nocturna puede imponerse sobre el poder de aquel que revela lo oculto. La brujería puede invocar al búho como guardián de la noche, pero es Dios quien domina el día y la noche y quien tiene autoridad sobre todas las criaturas. El uso del búho en rituales de rastreo pretende generar la impresión de que hay ojos que todo lo ven en las tinieblas, pero la Escritura afirma que el único que conoce lo más escondido del corazón es el Señor. Primera de Samuel 16:7 lo recuerda cuando dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa mirada divina es la que verdaderamente penetra lo oculto, no la de ninguna criatura. El simbolismo del búho también ha estado relacionado con la sabiduría en ciertas culturas. Y en la brujería, esa supuesta sabiduría se transforma en conocimiento oculto. Pero la palabra de Dios establece que la verdadera sabiduría proviene solo de Él. Proverbios 2:6 enseña que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La distinción es clara. El búho puede ser asociado con la sabiduría por su capacidad de ver en la oscuridad, pero toda sabiduría que no procede de Dios es falsificación. Santiago 3:15 a 17 diferencia entre la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y la sabiduría que desciende de lo alto, pura, pacífica y llena de misericordia. Lo que el enemigo intenta presentar como sabiduría nocturna a través del búho no es más que una imitación que carece de la pureza del conocimiento divino. El profeta Miqueas pronunció un lamento en el que compara su condición con la de los búhos. En Miqueas 1:8 declara: andaré desnudo y descalzo, haré llanto como de chacales y lamento como de avestruces.
Aquí la traducción de algunas versiones menciona al búho o aves nocturnas, reforzando la idea de que su canto triste en la noche se asocia con lamento y desolación. Este contexto refleja la percepción que rodea a estas aves. Vigilantes de la noche que son testigos del silencio y del dolor en lugares de juicio. Al ser invocados en la brujería, se intenta otorgarles el poder de ser observadores del sufrimiento, de rastrear los pasos en medio de la penumbra y de custodiar espacios espirituales ligados a la ruina. Pero en contraposición, el Evangelio proclama que Cristo es la luz que disipa toda tiniebla. Juan 1:5 declara que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este mensaje es definitivo. Ningún búho vigilante de la noche, invocado en rituales de rastreo, puede prevalecer contra la luz de Cristo. Aún en las horas más oscuras, la presencia del Señor convierte la noche en día y revela la inutilidad de toda vigilancia espiritual contraria. Isaías 60:1 lo reafirma diciendo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cuando la gloria de Dios cubre la vida de alguien, ninguna oscuridad puede permanecer como dominio. El silencio de la noche suele ser un terreno donde las personas sienten más temor. Es en ese ambiente donde el búho aparece como símbolo de lo que observa desde la sombra. La brujería utiliza este símbolo para sugerir que existen ojos puestos sobre aquellos que duermen, que hay vigilancia en la penumbra que busca controlar sus caminos. Sin embargo, el Salmo 91 nos asegura que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y que no temerá al terror nocturno ni a saeta que vuele de día. Este salmo anula el miedo que intentan sembrar los símbolos oscuros porque confirma que la protección de Dios es constante y absoluta. El mensaje espiritual detrás del búho como vigilante de la noche nos recuerda que el enemigo intenta operar en los momentos de silencio, cuando el hombre baja la guardia. Pero el creyente tiene la promesa de que Dios no duerme ni se adormece. El Salmo 121, 3-4 afirma: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta vigilancia divina es la respuesta perfecta frente al falso rastreo que la brujería intenta establecer a través del búho. Mientras las tinieblas buscan infundir temor con la idea de ojos que observan en la noche, la palabra nos asegura que el guardián verdadero vela constantemente sobre sus hijos. La figura del búho en los rituales es utilizada como emblema de permanencia en la oscuridad. Pero la verdad de Dios es que no fuimos llamados a permanecer en tinieblas, sino a ser trasladados a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 lo expresa con claridad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto significa que toda vigilancia nocturna que el enemigo intente imponer no tiene derecho legal sobre aquellos que han sido redimidos, porque ya no pertenecen a la oscuridad, sino que han sido llamados a la luz. Así el búho, como vigilante de la noche dentro de la brujería, es solo una sombra de la realidad espiritual más grande, el deseo del enemigo de mantener a las personas atrapadas en el temor a la oscuridad. Pero la Escritura afirma que el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor se manifestó en Cristo, quien venció a las tinieblas y expuso públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz, como declara Colosenses 2:15. Por lo tanto, ninguna invocación de aves nocturnas, ningún rastreo espiritual basado
en símbolos de la noche puede prevalecer contra la victoria definitiva de Jesús. La imagen del búho es poderosa en la cultura y en la brujería, porque representa la idea de que hay ojos que nunca se cierran, que siempre vigilan en el silencio. Pero la fe nos enseña que los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, como dice el Salmo 34:15. Esta es la verdadera vigilancia que debemos recordar, no la de un ave nocturna que se posa en lugares desolados, sino la de un Dios que escucha y que cuida incluso en las horas más silenciosas de la noche. En conclusión de esta parte, el búho en la brujería se ha convertido en un símbolo de rastreo nocturno y de vigilancia en la penumbra. Su presencia en los rituales refleja el deseo del enemigo de suplantar la vigilancia de Dios y de infundir temor en las tinieblas. Pero la palabra expone que la noche y el día son iguales delante del Señor, que ninguna oscuridad puede prevalecer contra su luz y que la verdadera vigilancia sobre los hijos de Dios no la ejerce ninguna criatura, sino el Creador mismo. El búho puede ser visto como guardián en la brujería, pero en la realidad espiritual es un recordatorio de que solo la luz de Cristo disipa toda tiniebla y de que ningún rastreo nocturno puede alterar el plan divino. La victoria sobre el temor a la oscuridad se encuentra en la certeza de que Dios es luz y en Él no hay tinieblas en absoluto, como declara 1 Juan 1:5. El gato negro ha sido uno de los animales más cargados de simbolismo en las tradiciones ocultistas y brujerías a lo largo de la historia. Su figura ha sido envuelta en un halo de misterio, asociado con la noche, con lo oculto y con la supuesta capacidad de custodiar portales espirituales. Para quienes practican la brujería, este animal no es solo una presencia física, sino un mediador entre dimensiones, un vigilante que protege accesos invisibles y que a la vez rastrea movimientos de aquellos que son objeto de rituales. Lo que muchos no comprenden es que detrás de este simbolismo existe una estrategia del enemigo para establecer miedo y control a través de un emblema distorsionado. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que la única puerta legítima hacia lo espiritual es Cristo y que ningún guardián impuesto por la oscuridad puede cerrar o abrir lo que el Señor ya ha determinado. La Escritura nos recuerda en Juan 10:9 las palabras de Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Con esta declaración el Hijo de Dios establece una verdad absoluta. No existen portales espirituales legítimos fuera de Él. Ningún animal, ningún ritual, ningún conjuro puede sustituir al único acceso verdadero hacia lo divino. Lo que la brujería intenta presentar con la figura del gato negro como guardián de portales es un engaño más, una falsificación que busca otorgar autoridad a una criatura sobre lo que solo pertenece al Creador. El intento de colocar a un animal como vigilante de accesos espirituales es una forma de idolatría y de suplantación que se levanta contra la soberanía de Cristo. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos claros de cómo el enemigo siempre intentó erigir símbolos de poder en lugar de reconocer la autoridad de Dios. En Éxodo 32, el pueblo de Israel levantó un becerro de oro como sustituto de la presencia del Señor. El becerro no era más que un objeto, pero representaba un intento de crear un mediador falso entre lo humano y lo divino. De manera similar, en la práctica de la brujería, el gato negro es utilizado como una figura mediadora, como un supuesto guardián de accesos espirituales.
La diferencia es que la Escritura condena de manera contundente cualquier intento de otorgar poder a lo creado sobre lo que solo le pertenece al Creador. Isaías 42:8 lo deja claro: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. El simbolismo del gato negro también está relacionado con la vigilancia. Sus ojos, que brillan en la oscuridad, y su capacidad de moverse silenciosamente lo convierten en emblema de lo que observa sin ser visto. En la brujería, esta característica se transforma en un recurso para atribuirle el poder de seguir movimientos, de custodiar umbrales y de detectar energías espirituales. Pero la palabra enseña que el único que observa todas las cosas es Dios mismo. Hebreos 4:13 afirma: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este versículo destruye la idea de que un animal pueda tener dominio en lo oculto, pues todo lo visible e invisible está expuesto únicamente ante la mirada del Señor. El gato negro, como guardián en los rituales, representa una falsificación del ministerio angélico que Dios ha establecido para sus hijos. La Biblia enseña que los ángeles son enviados para servir a los que heredarán la salvación. Como dice Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, mientras los ángeles verdaderos guardan los caminos del justo? La brujería intenta atribuir esa función a un animal que supuestamente vigila portales espirituales. El enemigo imita y distorsiona lo que Dios ya estableció, pero lo hace sin poder genuino. El gato negro en los rituales no es más que una caricatura oscura de la protección angelical que el Señor otorga a los suyos. En algunos pasajes, la Escritura describe cómo el enemigo utiliza símbolos animales para confundir y para desviar la atención del pueblo de Dios. En Levítico 20:27 se condena la práctica de la adivinación y la hechicería, mostrando que cualquier intento de consultar lo oculto es una abominación. La razón es clara: el contacto con lo oculto siempre está disfrazado de poder, pero en realidad es una trampa que conduce a la esclavitud espiritual. El gato negro, como guardián de portales, no representa autoridad verdadera, sino una puerta falsa que se utiliza para encadenar en temor a quienes creen en esos símbolos. Jesús mismo advirtió en Mateo 24:24 que surgirían falsos cristos y falsos profetas que mostrarían grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. La función simbólica del gato en la brujería es parte de esos engaños diseñados para aparentar poder donde solo hay mentira. El poder de Cristo anula toda pretensión de guardianes oscuros. Colosenses 1:13-14 declara: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta promesa asegura que quienes están en Cristo no tienen que temer a portales ni a vigilantes inventados por la oscuridad, porque ya han sido trasladados al reino de la luz. El enemigo puede levantar figuras como el gato negro para sembrar temor, pero la sangre de Cristo rompe toda cadena y establece la victoria definitiva sobre cualquier acceso que las tinieblas intenten custodiar. El silencio con que se mueve el gato negro ha sido usado en la cultura para reforzar su vínculo con lo misterioso. En la brujería,
Ese silencio se convierte en símbolo de una vigilancia que opera sin ser detectada. Pero la Biblia enseña que nada está oculto para siempre. Marcos 4:22 afirma: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Lo que el enemigo pretende mantener en secreto será revelado por la luz de Cristo. Así como el gato negro es visto como guardián de lo oculto, el Evangelio proclama que el verdadero guardián de la vida del creyente es el Señor, y que todo lo que se esconde en las tinieblas será sacado a la claridad. El uso del gato negro como guardián de portales espirituales también nos lleva a reflexionar en el propósito de los portales en sí. En la palabra, los portales representan accesos a la presencia de Dios. El Salmo 24:7 declara: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Este pasaje muestra que los portales verdaderos son aquellos que se abren para que la gloria de Dios entre, no para que espíritus oscuros tomen lugar. El enemigo intenta imitar esta realidad creando la ilusión de portales custodiados por animales como el gato negro, pero esa falsificación no puede sustituir la verdad. Los portales que importan son los que se abren a la gloria de Cristo, y esos no necesitan guardianes oscuros porque están bajo el dominio del Rey de Reyes. Cuando se considera al gato negro como vigilante, se pretende también otorgarle la capacidad de discernir movimientos invisibles. Sin embargo, la Escritura revela que el único que puede discernir verdaderamente es el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:10 declara: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí se establece que el discernimiento de lo invisible no proviene de animales ni de símbolos, sino del Espíritu Santo que revela lo oculto. El intento del enemigo de usar al gato negro como símbolo de discernimiento nocturno es un fraude frente al verdadero poder del Espíritu, que guía a los hijos de Dios en toda verdad. La estrategia de la brujería al utilizar al gato negro es doble: infundir miedo y legitimar falsos portales. Pero ambas intenciones se derrumban frente a la palabra. Isaías 41:10 trae una promesa que desarma el temor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un escudo contra toda intimidación, recordando que el guardián verdadero es el Señor, no un animal invocado en las sombras. Además, Apocalipsis 3:7 declara que Cristo tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Con esta verdad queda claro que ningún supuesto guardián oscuro puede controlar los portales de la vida de un creyente, porque las llaves están en manos del Hijo de Dios. El gato negro, con todo su simbolismo en la brujería, es un recordatorio de que el enemigo siempre intenta usurpar lo que solo pertenece a Dios. Quiere establecer miedo donde debería haber confianza, oscuridad donde debería brillar la luz, falsos portales donde ya existe una puerta viva que es Cristo. Pero cada uno de estos intentos es desmantelado por la palabra que revela la verdad y expone la falsificación. El enemigo puede vestirse de misterio, pero la luz de Cristo revela su vacío. Puede intentar atribuir poder a un animal, pero la autoridad pertenece únicamente a Dios. En última instancia, el gato negro como guardián de portales espirituales no es más que un símbolo de la batalla entre la mentira y la verdad. El enemigo lo usa para representar vigilancia y control en lo oculto, pero la Biblia nos
Rastrear, ¿se acuerda que los que están en Cristo ya han vencido al maligno, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, como enseña 1 Juan 4:4. Este versículo resume la victoria final. Ningún guardián de portales, ningún animal invocado, ninguna vigilancia oscura tiene poder sobre quienes habitan bajo la autoridad del Hijo de Dios. El perro, considerado por la brujería como rastreador de caminos espirituales, ha sido utilizado en rituales donde se le atribuye la capacidad de seguir la huella de un alma, de detectar presencias invisibles y de vigilar los pasos de quienes son objeto de maleficio. Este simbolismo oscuro pretende transformar a una criatura creada por Dios en un instrumento de persecución espiritual. La Biblia misma hace referencia al perro en múltiples contextos, y en ellos encontramos siempre una asociación con lo impuro, con lo que persigue y con lo que no pertenece a la santidad. En Filipenses 3:2, Pablo advierte: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí la figura del perro no se refiere al animal doméstico, sino como metáfora de quienes actúan guiados por la corrupción y la impureza, reflejando el mismo principio espiritual que se esconde detrás de su uso en rituales de rastreo. En el Antiguo Testamento, el perro aparece como imagen de lo inmundo y despreciable. En Éxodo 22:31, el Señor ordena a su pueblo: seréis hombres santos para mí. No comeréis carne despedazada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Este mandato muestra cómo se consideraba al perro como destinatario de lo que no era apto para el pueblo santo. En la simbología espiritual, lo que es rechazado y lo que pertenece a la impureza es lo que los perros reciben. La brujería toma esa imagen y la convierte en un recurso para representar persecución y rastreo, como si el alma pudiera ser perseguida de la misma manera que un perro sigue el rastro de una presa. El uso del perro en la brujería pretende imitar una verdad profunda, que el enemigo es un perseguidor constante de las almas. Primera de Pedro 5:8 lo explica con claridad: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aunque el pasaje utiliza al león como imagen, el principio es el mismo: un acecho persistente que no se detiene, un rastreo espiritual que intenta desgastar a los hijos de Dios. El perro en los rituales es presentado como el símbolo de ese rastreo continuo, como un vigilante que no suelta la pista de aquellos a quienes quiere oprimir. La Escritura también nos advierte en Apocalipsis 22:16 sobre aquellos que quedan fuera de la ciudad santa. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Este pasaje establece una conexión directa entre los perros y los practicantes de hechicería, dejando en evidencia que el símbolo no es casual. El perro, en la visión espiritual bíblica, representa lo que queda fuera, lo que no pertenece a la santidad de la presencia de Dios. De allí que su uso en rituales de rastreo se vincule con la persecución y con la maldad que no tiene parte en la herencia del reino. Sin embargo, frente a esta figura de persecución, la palabra revela la victoria que tienen los hijos de Dios. En Isaías 54:17 leemos: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. La promesa es clara. Aunque los perros espirituales de la brujería intenten rastrear y perseguir, no prevalecerán contra el que está cubierto por la sangre de Cristo. El enemigo puede intentar seguir la huella, pero encontrará un muro de fuego alrededor de los que pertenecen al Señor, porque Él mismo es su defensa.
El perro en la brujería es símbolo de rastreo, de persecución y de impureza. Pero la palabra establece que quienes caminan en Cristo no están a merced de esa sombra. El verdadero pastor guía a sus ovejas, las protege del perseguidor y las libra de todo lazo de opresión. El Salmo 23 lo proclama con autoridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es la seguridad definitiva. Aunque el enemigo intente levantar rastreadores en lo espiritual, los hijos de Dios descansan bajo la guía y la protección del buen pastor, aquel que venció al perseguidor en la cruz y que asegura victoria eterna sobre todo intento de vigilancia oscura. La estrategia del enemigo al usar animales como instrumentos de rastreo es solo un intento de imitación de lo que Dios ya estableció. Satanás no crea, únicamente distorsiona. Y en su afán de controlar utiliza símbolos para generar temor. Pero la Escritura nos recuerda que todo poder de las tinieblas ha sido despojado en la cruz. Colosenses 2:15 declara que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Con esta victoria queda claro que ninguna vigilancia oscura, ningún rastreo espiritual puede prevalecer sobre aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. El enemigo busca imitar la omnisciencia de Dios a través de aves, felinos o perros que supuestamente rastrean, pero solo Jehová es el que conoce cada detalle. Jeremías 23:24 lo afirma. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? La única mirada que todo lo abarca es la del Creador. Y bajo esa mirada, el creyente encuentra seguridad. La respuesta bíblica frente a cualquier intento de rastreo espiritual es la autoridad en Cristo. Lucas 10:19 lo asegura: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El poder que Cristo delegó a sus hijos es suficiente para silenciar toda vigilancia oscura, anulando cualquier intento de control de las tinieblas. La victoria no depende de símbolos ni de portales, sino de permanecer en aquel que es la luz del mundo. Juan 8:12 lo declara: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la seguridad final. Ninguna oscuridad puede rastrear ni detener a quien camina en la luz de Cristo. La verdadera enseñanza que emerge de este tema no está en los animales ni en los rituales oscuros, sino en la revelación de que Dios nos ha llamado a vivir con discernimiento espiritual. El enemigo quiere distraernos fijando nuestra atención en símbolos de temor, pero el propósito de la palabra es conducirnos a una vida de vigilancia, en oración y dependencia del Espíritu Santo. Jesús mismo advirtió en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí radica el verdadero poder, no en temer la vigilancia oscura, sino en mantenernos despiertos en la fe. Lo que la brujería intenta con rastreos y vigilancias es debilitar la confianza en la presencia de Dios. Pero la Escritura asegura que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, como enseña Colosenses 3:3. Esto significa que ninguna fuerza puede penetrar el refugio donde el Señor nos guarda, porque nuestra identidad está sellada en Él. Esa es la mayor victoria: sabernos invisibles para el enemigo cuando permanecemos bajo la cobertura de Cristo. Más allá de símbolos, lo que permanece es la certeza de que hemos sido equipados para vivir en la luz, discerniendo las trampas de la